Buenos días, hermanos y hermanas. Espero que ahí donde sea que estén conectados con nosotros en esta mañana, que se encuentren bendecidos, que se encuentren llenos de gozo, de felicidad, que se encuentren ahí donde sea que ustedes estén, pues simplemente bendecidos, felices y listos para alabar y adorar a Dios en esta mañana, ¿verdad? Espero que se encuentren muy bien y muy listos para aprender más sobre estudiar la Biblia en esta mañana. Amén. Esa es mi esperanza en esta mañana, que tengan ustedes ya bien preparados y listos para todo lo que Dios nos quiera hablar, ¿verdad? Porque hoy tiene algo muy especial, pero antes de cualquier otra cosa que vayamos a hacer, como siempre se debe de hacer, ¿verdad? Vamos a empezar simplemente orando con una oración a nuestro Dios, a nuestro Padre, con una oración para que Dios abra nuestra mente y nos dé entendimiento en este tiempo. Amén. Así que les pido que ahí donde sea que ustedes estén, que me apoyen con esta pequeña oración para empezar nuestro tiempo de estudio. Padre, ahí donde tú estás en el cielo, Padre, pedimos que desde ahí llueva la sabiduría, llueva en el entendimiento de todo lo que hoy vamos a aprender, todo lo que hoy vamos a ver, Padre. Te pido, Señor, que tú guíes mis palabras para poder ayudar a mis hermanos y a mis hermanas a entender más y aprender más sobre lo que es el estudio bíblico, para que tú nos puedas bendecir, Señor, con pues simplemente más y más con la palabra y con todas las cosas que hoy veremos, que es que tú nos das con estudiar tu palabra, Padre. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu iglesia dice amén. Gloria a Dios, hermanos, hermanas. Hoy quiero seguir el tema de hablar un poco sobre las razones y hablar un poco sobre cómo, ¿verdad?, se hace, mientras también dejándolos al final con un tip o un método o una herramienta nueva para estudiar la Biblia, ¿verdad? Pero uh, yo creo que es muy importante. Yo creo, al principio de los estudios hablé sobre la diferencia entre leer y estudiar, pero ¿por qué es importante que lo leamos? Quiero entrar más en detalle y entrar con versículos bíblicos que nos den a entender uh, tres razones en particular de por qué debemos estudiar la Biblia, qué recibimos o qué es la importancia que podemos tomar, ¿verdad? De ese tiempo que vamos a tomar en leer la Biblia, ¿verdad? Yo sé que pues hemos empezado, espero ya, ¿verdad? Todos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Um, si no, no se preocupen, pueden empezar hoy, ¿verdad? Pueden empezar mañana. Sí, gloria a Dios, pero quizás todavía estás con algunas dudas y es lo que vamos a seguir haciendo, desarrollando nuestro método, ¿verdad? Pero primero hay que entender el por qué. ¿Qué vamos a recibir? A lo mejor tú estás diciendo, ok, yo estoy acostumbrado a leer la Biblia, lo leo y Dios me habla, pero ¿qué voy a recibir más si la estudio? ¿Qué, si hago estas cosas, estos métodos, uso estas herramientas que tú me estás dando? ¿Qué voy a recibir diferente que si simplemente lo leo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ser diferente? Pues déjenme primeramente decirles que vamos a ir a nuestra Biblia, a Efesios 3, versículos 3 y 4, ¿verdad? Y esta es la primera de las tres razones que les quiero decir que es importante estudiar la Biblia, no solo leer. Les dije la diferencia entre estudiar y leer es que cuando lees simplemente estás leyendo y no estás necesariamente meditando en las palabras que te está dando, ¿verdad? Y los métodos que hemos hablado, que fue primeramente el método de estar usando colores para subrayar o para marcar temas dentro de la Biblia que nos llaman atención, el método de tomar notas, ¿verdad? Que entraremos más en detalle en cómo
escribir notas, ¿verdad? Eficaces que sean eficaces para nuestro estudio, ¿verdad? Y en particular la semana pasada nos enfocamos y tocamos en lo que es el subrayar palabras que no conocemos y cómo nos puede ayudar, ¿verdad? So, eso es lo que es estudio, pero esta es la razón que es importante. Estudiar es hacer esas cosas, subrayar, tomar notas, marcar palabras que no conocemos. Pero ¿por qué es importante? Pues en Efesios 3 al 4, hermanos, vamos a encontrar pues una explicación o una de las cosas o razones que es importante. Dice aquí que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tan como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Quizás un poquito difícil de entender, ¿verdad? Pero les voy a dar a explicar lo que nos está diciendo esto. Este versículo nos está diciendo que una de las tres razones de las que vamos a hablar hoy, y hay muchas más, pero nos vamos a enfocar nosotros en tres, de por qué leer la Biblia o por qué es importante estudiar la Biblia, es que nos ayuda, estudiar la Biblia nos ayuda a entender el misterio de Dios, ¿verdad? Leamos ese versículo, esos dos versículos una vez más, ¿verdad? Dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Dejemos ahí el versículo por un momento, ¿verdad? Pablo había recibido, dice en Efesios 3:2, ¿verdad? Él había recibido la gracia de Dios, ¿verdad? Por parte de la revelación, ¿verdad? Y así él recibió una revelación, ¿verdad? De la gracia, del misterio de Dios. Y él lo explicó a los hermanos y hermanas de Éfeso, y lo escribió para que otros lo pudieran leer y que por leerlo pudieran entenderlo, ¿verdad? No en el sentido de que cada uno iba a tener una interpretación personal, más bien de que Pablo dijo que iban a entender lo que él entendió, lo que se le fue revelado a él sobre el misterio, ¿verdad? Dios nos ha revelado, eso es lo que nos está diciendo aquí, fíjense bien el versículo, revelación me fue dado a conocer el misterio, Pablo le fue revelado el misterio de la gracia de Dios, ¿verdad? Dice que les escribió para que leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Pablo aquí está escribiendo para que la iglesia de Éfeso, en particular cuando él lo escribió, pero también la iglesia de nosotros, pudiéramos leer y entender lo que Dios le había revelado a él, ver y entender su entendimiento que se le fue revelado sobre el misterio de Dios, ¿verdad? Dios usó el Espíritu Santo bueno, más bien por parte del Espíritu Santo nos reveló su voluntad en su palabra. Cuando Él hizo esto, ¿verdad? Él la reveló de una manera que pudiéramos entenderlo. No quiere decir esto que todo es fácil para entender, ¿verdad? Hay algunas cosas que son difíciles de entender en las escrituras. Pedro lo dijo en segunda de Pedro capítulo 3. Dice que hay cosas que son difíciles de entender dentro de las escrituras, ¿verdad? Pero con el estudio nosotros podemos entender lo que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿A qué me refiero? Que si lo leemos, si no lo meditamos, usando por ejemplo el método, la herramienta de marcar palabras que no conocemos y buscar la definición que les di la semana pasada, si nomás la miramos la palabra, bueno, no sé qué es, y lo dejamos ahí, no vamos a entender, ¿verdad? Porque no todo es fácil, es un misterio lo que se revela dentro de la Biblia, y algunas de las cosas dentro de la Biblia son difíciles de entender. Pedro mismo lo dijo, ¿verdad?
y, y por eso es que el estudio es importante, porque vas a leer algo, vas a ver una palabra, la vas a marcar, la vas a, ¿verdad?, buscar y vas a entender. So, para mí, yo llevo un estudio aparte, yo llevo un estudio donde leo los libros, estoy leyendo los libros poéticos de la Biblia, ¿verdad? Y dentro de los libros poéticos en este momento estoy leyendo Job. Y hay ciertas palabras dentro del libro de Job que yo dije, pues, ¿qué significa esto? Palabras que son hebreas, que se usan directo dentro del libro, ¿verdad? Ah, o palabras que son usadas porque son significado hebreo. Y he leído y quizás no he marcado, pero cuando he regresado para leer esa palabra y buscar lo que esa palabra significa, el significado de eso me da un pensamiento, un entendimiento sobre el resto de ese versículo donde se encuentra eso. Y entonces ya yo entendido, ya escribo mi nota. So, estudiar nos revela más profundamente. Leerlo nomás lo vamos a leer y lo vamos a repasar, pero cuando estudiamos nosotros podemos entender el misterio de Dios, porque no solo estamos leyendo, sino que estamos repasando, estamos buscando significados, estamos meditando en lo que nos dice cada uno de esos versículos y por eso nos da más entendimiento. Vayan a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, hermanos. Dios quiere que nosotros, ¿verdad? Que nosotros entendamos su misterio, ¿verdad? Dios nos reveló su palabra. Uh, en la Biblia dice que seamos diligentes, ¿verdad? Y nos presentemos aprobados ante Dios, ¿verdad? Que nos presentemos sin mancha, ¿verdad? Sin, estoy tratando de acordar exactamente, ¿verdad? Pero sin mancha, uh, sin poder ser juzgados, ¿verdad? Tomando la palabra, ¿verdad? En la manera correcta, dice Pablo en Timoteo, ¿verdad? Más o menos. So, tenemos que tener la palabra y entenderla correctamente, y la manera que vamos a hacer eso es por estudiar, y vamos a entender sus misterios estudiando, ¿verdad? Ahora, otra razón por la que es importante, ¿verdad? Aparte de que nos revela los misterios, nos da entendimiento sobre los misterios de Dios, ¿verdad? Lo encontramos en 2 de Timoteo 2:15, donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Pues este es el versículo al que me refería, ¿verdad? Que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Estaba tratando yo de, ¿verdad?, decir esto, pero aquí lo tenemos, mejor lo leemos. Um, Básicamente lo que nos está diciendo aquí es que así vamos a saber cómo, qué es la palabra correcta, cómo manejar la palabra de Dios, manejar la palabra de la verdad. Es lo que dice específicamente, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Estudiar nos enseña cómo manejar correctamente la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo aquí le dice a Timoteo que aprendiendo cómo manejar correctamente la palabra de Dios, vamos a ser aprobados por Dios, ¿verdad? Pero esto toma diligencia, usando las palabras que Pablo usa aquí, toma la diligencia de un obrero, ¿verdad? Que toma su tiempo, que tiene cuidado, que trabaja poco a poco, haciendo su trabajo con diligencia, con cuidado, ¿verdad? De esa misma manera nosotros tenemos que con diligencia estudiar la Biblia, no solo leer y, ay, hoy leí 20 capítulos de la Biblia, pero ¿cuánto de eso la estudiaste? ¿Cuánto meditaste? ¿Qué entendiste de esos 20 capítulos, verdad? Uh, la palabra de Dios es describida como la espada del Espíritu en Efesios, ¿verdad? Y como cualquier arma, hermanos, necesitamos saber cómo tomarla y cómo usarla correctamente, ¿verdad? Así como Pablo le dijo a Timoteo, tenemos que saber cómo
correctamente manejar la palabra, ¿verdad? Si tú tienes una espada y no sabes cómo manejarla correctamente, no vas a ganarle a nadie, no vas a, ¿verdad? No vas a poder hacer nada porque no sabes cómo manejar esa espada. Lo mismo es para la palabra. Cuando tú quieres hablar con alguien, pero no sabes cómo manejar tu espada espiritual, cuando viene un tiempo difícil a tu vida, pero no sabes cómo manejar esa espada espiritual, vas a fallar, ¿verdad? Romanos dice que la palabra fue escrita para nuestra instrucción, ¿verdad? La palabra es una arma, ¿verdad? Y hermanos, si yo tengo una arma en mi mano, si tengo una pistola y no sé cómo manejar esa pistola, puede ser peligrosa si no la estoy manejando correctamente. Es peligrosa para mí mismo, peligrosa para las personas a las que no quiero dañar, ¿verdad? Y de esa misma forma, la palabra de Dios es de la misma manera. Si tú no la manejas correctamente, no sabes cómo manejarla, no has estudiado la palabra bien para saber qué realmente aplica a dónde, y les hablaré un poco más sobre eso en el tip de hoy, en lo que es la herramienta de hoy, ¿verdad? De cómo asegurarse, entender mejor la Biblia. Pero si no lo cuidamos, no sabemos cómo manejar la palabra de Dios, nos podemos lastimar a nosotros mismos o lastimar a personas alrededor de nosotros, ¿verdad? Um, Puede ser peligrosa la palabra de Dios cuando no es manejada correctamente. Um, para un ejemplo, aquellos que distorsionan la escritura, uh, ¿verdad? Que dicen, la palabra dice esto, pero el contexto más grande significa algo diferente de lo que ellos están hablando, ¿verdad? Cuando eso pasa, lo están haciendo para su propia destrucción, ¿verdad? Así que es esencial que nosotros no manejemos incorrectamente la Biblia, entendamos lo que significa, no saquemos de contexto lo que dice, porque ya lo hemos estudiado, meditado profundamente y ya entendemos bien los misterios que Dios nos ha tratado de hablar ahí, ¿verdad? Puede ser peligrosa, por eso es esencial que estudiemos las escrituras para saber cómo manejarlas correctamente, cómo hablarlas, cómo declararlas correctamente. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, el tercer, ¿verdad? La tercera razón de por qué es importante estudiar la Biblia, ¿verdad? Les acabo de decir que la Biblia es una arma, ya lo sabíamos eso, es espada, ¿verdad? Y les acabo de decir que si esa arma la manejamos incorrectamente, usemos otra vez la analogía de una espada. Si yo no sé manejar una espada, me puedo hasta cortar mi propia pata o puedo moverla y cortarle una mano a una persona que no quería cortársela porque no sé cómo manejar esa espada correctamente, ¿verdad? Ah, pero cuando yo leo, cuando yo estudio, cuando medito, cuando tomo el tiempo para marcar versículos, escribir mis notas, buscar palabras, ¿verdad? Marcar palabras que no conozco, buscar el significado, entender esos versículos mejor por el significado de esas palabras. Entonces yo estoy aprendiendo cómo manejarlo, porque ahora no solo estoy recitando, ¿verdad? La Biblia. No estoy solo echando balazos, sino que los estoy echando con una mira correcta, ¿verdad? A donde deben de ir. ¿Por qué? Porque ya sé cómo manejar esa espada. 2 de Timoteo 2, disculpen, me equivoqué un poquito. 2 de Timoteo 3, 16 al 17, ¿verdad? Nos dice, procura con diligencia, perdón, Pro- toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Equipado para toda buena obra. Hermanos, les acabo de decir que la palabra es una arma, ¿verdad?
para estar equipado con esa arma, la tienes que estudiar, ¿verdad? Si yo no la estudio, nunca voy a estar equipado, aparte de que no la voy a, aunque la tenga la espada en mi mano, no la voy a saber usar. Si no la estudio, ni siquiera voy a tener la espada en mi mano, no va a estar la espada dentro de mi boca. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, ¿verdad? Es decir, que estudiar la Biblia nos equipa para cada buena obra, ¿verdad? Las escrituras fueron inspiradas por Dios y fueron reveladas a los hombres, a las mujeres, a los seres humanos, para que nos guiaran en virtud, ¿verdad? Siguiendo sus enseñanzas, su corrección, el entrenamiento que tiene la palabra de Dios, vamos a estar equipados para cada buena obra, ¿verdad? Dios quiere que su pueblo esté haciendo bien, esté haciendo obras buenas. Dios no quiere que su pueblo esté solamente sentado, escuchando y recibiendo. Dios quiere que su pueblo esté haciendo buenas obras, ¿verdad? Pablo explica que Jesús se dio a sí mismo para que nosotros fuéramos redimidos de cada acto sin ley que habíamos cometido, ¿verdad? Para purificar, y se purificó a sí mismo, ¿verdad? Para purificar para sí mismo a un pueblo de su propia posesión, celosos por hacer buenas obras, ¿verdad? Las obras buenas son definidas por la palabra de Dios. Es bueno tener un fervor de querer actuar, de querer trabajar, pero si no tienes el entendimiento de la palabra de Dios, ese fervor, esa emoción no sirve, es peligroso. Pablo explica, ¿verdad?, dentro de la Biblia que esto fue lo que pasó con sus hermanos judíos, ¿verdad? Uh, Dentro de Romanos, Pablo básicamente dice, mi corazón, el deseo de mi corazón y mi oración es que Dios les dé su salvación, ¿verdad? Porque yo les testifico a ellos que tienen un fervor para Dios, pero ese fervor no está en acuerdo con sabiduría, ¿verdad? Porque no saben sobre la gracia de Dios y buscan establecer su propia, ¿verdad? Estoy diciendo en diferentes formas, ¿verdad? Lo que se encuentra en Romanos 10. Uh, pero básicamente lo que Pablo está diciendo dentro de la Biblia es que como los judíos no entendían correctamente la palabra de Dios, ese fervor que ellos tenían en realidad los enviaba o los causaba que rechazaran, ¿verdad?, la gracia de Dios. Así que tenemos que estudiar nosotros las escrituras para que podamos tener un fervor para las buenas obras y no un fervor que sea en contra de lo que es la voluntad de Dios. Es decir, si tú dices, yo amo a Dios tanto que yo me la voy a pasar nomás metido en la iglesia, pero si leemos la palabra de Dios y la estudiamos profundamente, vemos que eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Dios está buscando, lo acabamos de leer, que hagamos buenas obras. Y perdóname, hermano, si tú piensas que esto lo es, pero sentarte enfrente de tu pantalla escuchando un versículo, a sentarte dentro del templo escuchando la prédica, eso no es una buena obra. Tenemos que salir, y cuando leamos la Biblia vamos a estar equipados. Cuando estudiemos la Biblia estaremos equipados. Vamos a estar equipados con esa espada. Vamos a saber cómo manejar correctamente esa espada y vamos a entender los misterios dentro de esa palabra para poder dar flechazos hacia el enemigo, poder dar palabra cuando es necesario y poder hacer esas obras buenas que Dios quiere que hagamos. Esas son las tres razones que es importante nosotros leer la Biblia.
estudiar la Biblia. Que es importante no solo leer la Biblia, pero estudiarla, ¿verdad? Esas tres razones. La semana pasada les dije que les expliqué más en detalle los colores, cómo iban a tachar, cómo iban a subrayar, cómo iban a tomar notas, ¿verdad? Y en esta semana no me voy a enfocar en las notas. La semana pasada nos enfocamos en lo que es marcando palabras que desconocemos, ¿verdad? Yo les dije, escojan un color, marquen palabras que desconocen, busquen la definición en su teléfono, en el internet, en su computadora, en un diccionario bíblico donde ustedes prefieran, busquen el significado de esas palabras, apunten ese significado y luego vuelvan a leer el versículo, ¿verdad? Y les expliqué que con esto íbamos a entender mejor lo que versículos decían, ya sabiendo lo que esas palabras de las que no tenemos entendimiento, ¿verdad? Pero ahora no me quiero enfocar todavía en escribir tus notas porque todavía tenemos que entender cómo meditar mejor en esos versículos. Ahora, lo que el tip se pudiera decir o la herramienta que les quiero dar hoy para estudiar la Biblia es el contexto bíblico. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a ir a nuestras Biblias, o en nuestras Biblias más bien, a Gálatas 5, versículo 12. ¿Verdad? Gálatas 5, versículo 12. Esto va a ser un versículo que es quizás, o un ejemplo quizás un poco extremo a lo que me voy a referir, pero es para que ustedes puedan entender a lo que me refiero con el contexto bíblico. Gálatas 5, 12. Cuando ustedes lean la Biblia, hermanos, y un versículo les llama la atención, o un versículo no lo entienden, o Dios les habla, o dicen, wow, esto dice eso, pero wow, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Verdad? ¿O qué significa realmente? Para poder entender un versículo, ocupas contexto. El contexto bíblico y contexto en general, cuando uno lee, simplemente significa de qué se trata lo demás. No podemos tomar un versículo como Gálatas 5:12 que vamos a leer, donde dice, ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Si fijan bien lo que dicen, si yo pudiera tomar este versículo fuera de contexto, así solo, y pudiera decir muchas cosas, wow, ¿por qué? Aquí Pablo está diciendo que se mutile, ¿no? Eso es violento, eso, ¿por qué, verdad? Si yo soy una persona que aún no entiende, puede decir, pues, ¿por qué tan extremo? ¡Wow! Pero esa es la importancia del contexto. No podemos, hermanos, tomar un versículo y recibir significado sobre ese versículo solo por lo que ese solito dice. Tenemos que tener contexto, ¿verdad? Gálatas 5:12 dice, ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse de todo. Parece que está diciendo Pablo que se mutilen, que se deshagan, son instigadores, que se dañen, ¿verdad? Pero no es lo que está diciendo. Para poder entender tenemos que tener contexto. ¿Y a qué me refiero? De nuevo, el contexto es en qué fue escrito. En otras palabras, esto es el versículo 5:12, ¿verdad? ¿Qué dice antes de este versículo? ¿Qué dice después? ¿Verdad? Aquí mismo ya estamos en el capítulo 5, así que vamos a seguir ahí, pero vamos a leer más desde el principio. ¿Verdad? Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Ok, hasta ahorita no me da mucho contexto sobre qué trataba de decir Pablo ahí, pero bueno, vamos a leer. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Se fijan aquí que estamos como viendo más contexto. Oh, ok. So aquí cuando dice que se mutilen, está hablando aquí Pablo de la circuncisión, ok. Versículo 3. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Se fijan lo que está diciendo. Versículo 4, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. 5 dice,
Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. 7 dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa, y por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. El 11 dice, hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Y el 12, ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse de todo. Aquí miramos el contexto que venía antes del versículo, ¿verdad? Ok, Pablo está hablando de los que se circuncisaban. Está diciendo, ¿verdad? Oh, todo iba bien. Está diciendo, se quieren circuncidar, pero eso no les sirve de nada, ¿verdad? Y vemos aquí donde dice el 12, que fue lo que leímos, que dice, ojalá esos instigadores terminaran con mutilarse de todo. Vemos que no está diciendo solamente, que se deshagan, que se corten, que hagan estas cosas, sino que está diciendo, nos está diciendo Pablo, mira, esto de la circuncisión es tan malo porque si tú lo estás haciendo, tu fe no está en Dios, tu fe está en la ley, ¿verdad? Ok, la fe está en la ley, por eso los instigadores que están diciendo eso, que se termine. Vamos a ver bien qué dice ahora el contexto después del versículo 12 que leímos originalmente, ¿verdad? El 13 dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Ahí tenemos el contexto de antes y después. Ahora cuando lo leemos, decimos, ok, dijo que se mutilaran, pero si yo veo bien aquí, veo que está hablando la circuncisión, veo que está diciendo que no sirven las cosas de la ley, y veo que aquí me está diciendo, si vas a hacer una cosa de la ley, quiere decir que tienes que seguir toda la ley, y si vas a seguir la ley, quiere decir que estás perdido, porque la ley no va con lo que Dios, Cristo ha dicho, no va con la salvación. Si pones tu fe en la ley, en vez de tu fe en lo que Cristo ha dicho, entonces los que hagan eso, mejor que se terminen de mutilar completamente. Es decir, si vas a instigar a la gente a que sigan las leyes, cuando Cristo muy claramente nos dice aquí, ¿verdad? Nos dio su espíritu, nos cambió, nos dio libertad, ¿verdad? En el versículo 6 dice, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor, ¿verdad? Es decir, que nos está diciendo que ya leímos todo esto. Entonces cuando dice que se mutilen, entonces no está diciendo que literalmente se mutilen, nos está diciendo los que quieren seguir una ley por tradición, por ser instigados, los que quieren instigar a la gente a que sigan las leyes en vez de seguir la gracia de Dios, que es lo que debemos de estar siguiendo, que se terminen de mochar las manos, que sigan todas las leyes, porque no sirve de nada que sigas esa ley delante de Cristo. Así que si quieres, mejor ya termina de echarte para atrás. Se fijan cómo hemos tomado un versículo que quizás dijimos al principio, ¿qué significa eso? Está medio raro. Lo leemos todo y ahora decimos, ok, Dios me está diciendo aquí que si yo quiero seguir las leyes en vez de creer en la gracia de Cristo, no solamente no me sirve para nada seguir esa ley, esa ritual, sino que si lo voy a seguir, mejor debo de terminar destruyéndome, porque de nada me está sirviendo, solamente para mi destrucción. Todo eso simplemente leyéndolo alrededor.
¿verdad? ¿Ven la importancia de estudiar la Biblia? Porque ahora no solamente, ¿verdad?, aprendimos la importancia de por qué estudiar, pero hoy hemos aprendido otra forma de mejor entender la Biblia. Primero fue, ¿verdad?, sí, lo de marcar, ¿verdad?, pero de eso no hemos entrado en detalle todavía de cómo usar eso. Pero primero la herramienta que usamos fue el buscar palabras que no entendemos. Buscas esa palabra que no entiendes, vuelves a leer el versículo y te va a iluminar, vas a entenderlo diferente. Ahora, cuando tú llegues a un versículo y dices, no lo entiendo, lee bien lo que viene antes y aplíquelo a lo que está diciendo ahí. Lee bien lo que viene después. Entiende bien. Por eso es importante estar marcando los versículos para que podamos leer, ok, ya leí esto, este otro que marqué, qué dice y qué significa y cómo se puede pegar con este otro. Para estudiar la Biblia ocupas contexto. Esa es parte de la razón que empecé con la importancia. Estudiar la Biblia te da contexto y es importante tener ese contexto y es importante estudiar. ¿Por qué? Porque sin el contexto, sin el estudio, un versículo puede decir una cosa y nosotros lo vamos a tomar y va a ser para nuestra pérdida, para perdernos. ¿Por qué? Porque vamos a estar usándolo incorrectamente. Yo puedo tomar esposas, ¿verdad? Mujeres, obedezcan a su esposo, y nomás leer ese versículo, ya, tú me tienes que obedecer, dice la palabra de Dios, y ahí estamos haciendo muy mal, estamos blasfemando, porque no, la palabra de Dios no dice, yo soy rey, tú me obedeces porque obedeces, dice, obedece a tu esposo, como obedece a tu esposo, mujer, pero dice que también hombres, trátenlos como vaso frágil, trátenlo como su propia piel, porque ninguno dañaría a su propia piel. Nos enseña la Biblia que no se trata de obedecer porque uno es hombre, sino que se trata de respeto mutuo. El esposo es el sacerdote sobre el hogar. Hay un respeto de la mujer sobre el esposo, pero hay un respeto que también tiene que venir de parte del hombre hacia su mujer. Eso es bíblico. No es bíblico solamente tomar un versículo y decir, mujeres tienen que ser sumisas a los hombres porque aquí dice que obedezcas. Eso no es bíblico, porque sí dice obedece, pero tú estás tomando y haciendo tu parte también, o nomás quieres que tu mujer sea sumisa y tú no vas a tratarla como esa flor delicada, como ese vaso de cristal delicado, no la vas a tratar como la carne tuya propia. Pues sí, tuya propia, ¿verdad? Como tu propia carne. Para entender, manejar bien la palabra, para estar armados correctamente ocupamos el contexto y por eso es importante estudiar. Así que cuando ustedes lean, si alguien les da un versículo para que lean, no lean solo el versículo, lean antes, lean después, para así poder formar su opinión sobre lo que ese versículo dice. Amén. Eso es lo que yo les quería hablar hoy, la importancia de estudiar la Biblia, la importancia de lo que es nuestra nueva herramienta bíblica, que es el contexto, el leer antes y después para poder entender lo que realmente significa. El no solamente leer mujeres obedezcan, sino también leer esposos traten a su mujer como vaso frágil, esposos traten a su mujer como su propia carne. Ámenla. Y me enfoco en ese porque es uno de los versículos que es más tomado fuera de contexto por los hombres cristianos, porque no queremos hacerlo de otro, pero ahí dice, ¿verdad? Y nos aferramos de ahí. Pero esto funciona con cualquier versículo. No lo saques de contexto, léelo todo para que entiendas bien. Usa el contexto, porque con el contexto, con el estudio de la Biblia, vamos a estar armados, preparados y vamos a poder manejar correctamente esa espada espiritual de Dios para poder tumbar y destruir
al enemigo. Dios me los bendiga, hermanos. La semana que viene, más estudios, hablaremos más sobre la importancia de leer la Biblia, más tips y más herramientas, como el contexto, como el buscar las palabras para poder estudiar mejor la palabra de Dios. Y como les dije, les diré una vez más, estudien, tomen todo lo que dice junto para poder entender bien, así tu espada esté lista, afilada, y tú estés listo para cortarle la cabeza al enemigo cuando te quiere mentir o cuando le quiere mentir a tu familia, para que tengas la espada lista para pelear por este mundo, haciendo buenas obras como Dios te ha mandado hacer.